Hola, soy Toay Rugami Diego Antonio del grupo 501 y hoy les vendré hablando de las implicaciones económicas y efectos en el bienestar de la sociedad. Bueno, empecemos con las implicaciones económicas. El enfoque neoliberal dio pauta para que en diciembre de 1992 se afirma el Tratado de Libre Comercio. Al entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, ese tratado permitió un acuerdo de naciones favorecidas, promoviendo condiciones de comercio más aptas, facilitando la circulación de bienes y servicios hacia una competencia justa, representando uno de los tratados comerciales más importantes. Las empresas estatales mantienen el objetivo de ejercer una influencia dominante en su participación financieras o las normas y dirección que las rigen. Fue el neoliberalismo el que logró en 1993 de las 1.115 empresas estatales se redujeron a 203, implementando en ellas la inversión privada con el propósito de generar una mayor productividad. Tal es ejemplo de Teléfonos de México, que hasta el día de hoy ha mostrado como resultado una mayor concentración económica y de desarrollo. La fase de modernización de la banca central, la autonomía del Banco de México, en abril de 1994 garantizó el control interrumpido sobre la oferta monetaria, con la finalidad de ser adecuado a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Las políticas de estabilidad permitieron la disminución del índice de inflación, recuperando la capacidad de crecimiento económico, volviendo más versátil el enfoque atractivo en un largo plazo. La apertura del mercado externo permitió que los mexicanos gozaran de una mayor oferta económica, con factores determinados a través de la oferta incrementaron el comercio en el país, reflejado en las distintas opciones de compra de productos básicos, permitiendo así sostener las necesidades adecuadas a cada nivel económico. Y eso serían las implicaciones económicas que dejó el neoliberalismo en México. El siguiente subtema que les hablaré sería los efectos del bienestar en la sociedad. Bueno, el primer efecto en el bienestar de la sociedad sería el desmantelamiento del insuficiente estado de bienestar con el que contábamos antes del inicio de la implantación del modelo. Reforma constitucional y legal que se promueve persigue reducir el nivel de protección de los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos. La protección de la propiedad privada sobre la social y la pública, como ocurre con la reforma constitucional energética que se expresa nítidamente en el artículo 8 transitorio de la misma. La existencia de una democracia electoral formal que no es de calidad ni sustancial, que no alienta la democracia participativa y deliberativa, que define a los ganadores con el poder de los medios de comunicación y del dinero, y que impide que las cuestiones trascendentes como las reformas constitucionales o los tratados comerciales se aprueben mediante referéndum. La copia de modelos de justicia anglosajones como el sistema penal acusatorio y con él la incorporación de los juicios orales. El populismo penal, que consiste en el incremento del número de delitos y el aumento de las penas para pretender garantizar la seguridad que no brinda el modelo económico, político y social. Reformas a la legislación a materia de inversión extranjera, propiedad industrial e intelectual para proteger a los capitales transnacionales, la ley minera de 1992 o la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones en 2013. Por ejemplo, permiten 100% de inversión extranjeras en esos sectores. Y pues eso sería todo de mi parte.
y los dejo con mi compañero Yair. Hola, soy Ávila Costa Alexis. Les voy a explicar sobre las repercusiones políticas y las reformas estructurales de la economía mexicana. Las repercusiones políticas tuvo que superar una ausencia de competitividad en las empresas mexicanas en el extranjero durante el periodo de transición en el gobierno federal. Instrumentó una serie de medidas que se basaron en el diagnóstico del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en el cual se indicaba que los problemas de bajo desempeño del aparato productivo como un todo y de las empresas en particular se deban a la baja eficiencia de la asignación. Con base a este diagnóstico, el Estado mexicano procedió a eliminar las barreras al libre juego de las fuerzas concurrenciales en un mercado abierto. Para ello formularon y llevaron a la práctica las siguientes reformas estructurales. Primero, acelerar la apertura comercial para considerar la competencia y eliminar los monopolios distribuidos que habían surgido con el proteccionismo estatal. 2. La privatización de las empresas paraestatales y los bancos comerciales que habían sido nacionalizados en 1982, con el propósito de reducir la participación del Estado en la asignación de los recursos. 3. La desregulización o liberación de las operaciones de los intermediarios en el sistema financiero con el fin de eliminar los obstáculos distorsionantes en la asignación del crédito y en las transferencias internacionales de recursos monetarios. En adelante, la operación de la economía se basa en el libre mercado, que en lo sucesivo de encargar a la asignación supuestamente es eficientemente aún más en los recursos. Con respecto a la primera forma, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado en 1984 se publicó el Programa Nacional para la Promoción de la Industria y el Comercio Exterior 1984 y 1988, con 3 políticas específicas: protección y promoción del comercio exterior, promoción de la industria y su regulación correspondiente. Para la promoción del comercio exterior se busca relacionar la protección. El sistema de permisos previos para la importancia fue reemplazado por tarifas, y algo muy importante fue el número de tarifas y el grado de protección de reducir gradualmente hasta que se alcanzaba la competitividad externa de México y se estimulaba la productividad en las importaciones. Por mi parte, eso ya sería todo. Hola, yo soy Irving Yair Carrizo Trujillo del 501 y capacitación 503, y les voy a hablar sobre la formación de organizaciones sociales durante el neoliberalismo en México. Y bueno, la recomposición de las élites políticas mexicanas durante la década de los 80 se entreverá con la transformación del modelo del desarrollo, de una predominante proteccionista y nacionalista a un modelo de corte neoliberal y aperturista. Dicha transformación ha implicado cambios de fondo en las prácticas sociales de las élites políticas, a partir de una base de datos que incluye a todos los funcionarios más importantes del periodo de 1988 hasta 2014. Se investigan los mecanismos que estructuraron una red de poder transeccional y transnacional en México, así como los factores que favorecieron la organización de un campo de poder, y se centra cada vez más en la frontera entre los espacios nacionales, regionales y globales. Entre dichos mecanismos encontramos el contexto histórico internacional.
Bueno, ahora les voy a hablar sobre los efectos en grupos vulnerables del neoliberalismo en México. Y bueno, una de las peculiaridades del modelo neoliberal es el predominio de la razón económica sobre la política. Es decir, bajo el neoliberalismo, la lógica del funcionamiento del mercado y la ganancia se convierten en los factores determinantes de la organización de la vida social. Nada fuera del mercado puede ser racional. En otras palabras, bajo el neoliberalismo, lo fundamental de la economía es considerar el mercado total como el mecanismo más eficiente para la asignación de los recursos productivos. Asimismo, para que el mercado funcione de manera adecuada, se precisa la libertad de precios que se fijan a través del libre funcionamiento de la oferta y la demanda, esto es, sin interferencia política ni social alguna. Hola, mi nombre es Jesús Martín Seguro Bernal y en conclusión el neoliberalismo en México se definió el concepto de neoliberalismo como la prioridad del sistema de precios, el libre emprendimiento, la libre empresa y un Estado fuerte e imparcial. Para ser neoliberal es necesario requerir una política económica moderna con la intervención del Estado.